Se conmemora el 24 de marzo. Nuevamente desde la Casa Rosada difundieron un video en el que piden la historia completa y en el que el gobierno de Javier Milei decidió desclasificar todos los archivos de la última dictadura militar. Es decir, de que cualquier ciudadano común va a poder acceder a esta información sin compromiso, sin tener que pedir permiso. Me parece perfecto. El video ya queda a gusto de cada uno, si lo cree, no lo cree. Un video interesante, yo sinceramente me lo vi completo porque bueno, un feriado, estar al pedo, bueno, ¿por qué no mirarlo? Aparte de que un poco de noticia, un poco de información, nunca viene mal, como dicen, ¿no? Obviamente el kirchnerismo, mamita mía. Al kirchnerismo no lo dejan en paz ni siquiera un 24 de marzo. Si tenés tiempo, te recomiendo mirarlo, porque malo no está el video. Está entretenido y te cuenta una parte de la historia que yo recuerdo en el colegio nunca me la contaron, ¿eh? Ahora de acá, más allá, si es verdad o no, y bueno, eso queda en pensamientos de cada uno. 74. 1 de diciembre de 1974. María Estela de Perón, presidente. Exactamente. Perón muerto hacía unos meses. Exactamente. Salían de misa, iban a juntarse en familia y terminan asesinando a María Cristina de 3 años. Lo que no dijo María Fernanda también es que después estuvo en coma, una chiquita de 5 años, por el ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo, de este grupo terrorista, y durante 50 años, más de 50 años, porque son 54 años, nunca tuvieron justicia, nunca se los escuchó. Siempre les cerraron las puertas. ¿Por qué? Porque los gobiernos anteriores discriminaban. Decían, estas son víctimas y estas no. Y durante todo este tiempo se invisibilizó a las víctimas de los grupos subversivos. Entonces nosotros recibimos la orden para que el Estado argentino acepte que hay un delito de lesa humanidad y lo mandemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo sigue el proceso ahora? Bueno, esto tiene que salir. Nosotros hoy, apenas se hizo el anuncio, enviamos los documentos a la CIDH, estamos esperando el decreto y después lo tiene que homologar la Comisión Las Interamericana normas de hoy por Derechos hoy Humanos. dicen que un acto terrorista o subversivo es un acto de lesa humanidad. Exactamente, a ver, nosotros esto está encuadrado en el Estatuto de Roma, porque esto es un atentado que viola el derecho internacional y que va contra la población civil. Claro. Porque acá tenemos una familia atacada y a un capitán que sí era militar, pero que no estaba ejerciendo en ese momento, no estaba haciendo absolutamente nada, estaba yendo a comer con su familia. Y algo que es sumamente importante para rescatar y para ponderar es que justamente el acuerdo con el cual nosotros llegamos desde la Secretaría por orden del presidente con la familia Viola es que ellos dejan de lado el pedido de la indemnización. Claro. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque están buscando solamente justicia. Porque nosotros hemos visto ahora que vamos a empezar a investigar que durante el último gobierno de Alberto Fernández, el secretario de Derechos Humanos, se le ocurrió dictar soluciones amistosas. ¿Pero qué eran esas soluciones amistosas? Eran de un montón de casos, incluso en algunos miembros de la subversión y de grupos terroristas, pero acuerdos económicos. Buscaban el dinero. ¿Y qué pasa? Vos tenés ahí una organización o una asociación que se llama CELS. Entonces, ¿qué hace el CELS? Agarra un caso, te dice, escúchame, nosotros te vamos a llevar y te vamos a acompañar. Lo llevamos a la comisión, somos los abogados. Ellos llevan el caso como abogados. Después, en el gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, miembros del CELS fueron parte del Estado. Entonces, ¿qué hacían? Ese caso que llevaban, lo firmaban y decían, bueno, acá tenemos una solución amistosa, voy a poner un número de fantasía, por $60.000 o $600.000. Bueno, la persona del CELS firmaba por $600.000. ¿Y qué pasaba? Después en la Corte y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vos tenés a gente del CELS ahí. Entonces vos tenés gente que ha sido Estado, parte y juez. Y después cuando se firmaba y cuando se sentenciaba, el Estado argentino tenía que pagar. ¿Eso es lo que Macri llamó en algún momento el curro de los derechos humanos? Eso es, en parte, yo no sé si Macri se refería a esto, pero sí, por supuesto, para ustedes es un para las curro indemnizaciones, sin lugar a dudas. Nosotros ahora vamos a empezar a investigar, porque por lo menos hay presuntamente un curro de derechos humanos. Entonces, cuando ves todo eso, porque después vos tenías que pagarle y veías los documentos donde tenías que pagarle al CELS, $50.000, $60.000, $70.000. Entonces, con todo esto,
que hay mucha gente, fíjate vos que también dicen, no, ustedes son del gobierno, son fascistas, no sé qué. No, Fue dicen Milei, basura, vos sos sos la- la dictadura. Fíjate la banalización que hacen de la dictadura, los mismos que dicen luchar contra eso. Pero fíjate vos que es el gobierno también de Javier Milei el que abre los famosos documentos secretos que decían que era el sótano de la democracia. Lo de la dictadura. Exactamente, los documentos de la CIDE. Ningún gobierno democrático lo había hecho. Yo me pregunto a veces por qué, y podría pensar o mal pensar, digo, bueno, el radicalismo tuvo 600 intendencias mientras tuvo el gobierno cívico-militar, el peronismo tuvo más de 100. Digo, capaz que puede ser por eso, pero bueno, no lo sé. María Fernanda, no sé si querés hablar con Nahuel. Con todo gusto. Aquí está, todo tuyo. ¿Cómo andás, Nahuel? ¿Cómo estamos, María Fernanda? Qué buen Hoy día. estoy feliz, Nahuel. Qué buen día, por fin justicia, ¿no? Por fin justicia, la verdad. No, y te estaba escuchando y bueno, sí, la verdad que por ahí se me pasan cosas, pero sí, después del atentado estuve en coma todo diciembre, enero y febrero. Porque Y- yo me acuerdo que, digamos, como yo tenía 5 años, tenía que empezar jardín de 5, yo sí empiezo el jardín de 5, entonces... Y lo que no dijimos también es que los que asesinaron a María Cristina, algunos de esos terroristas, de esos subversivos, cobraron después indemnizaciones del Estado, ¿no? ¿En serio? Sí, ¿Quiénes? ¿Quiénes? sí. Nombres y apellidos. ¿Quiénes? Sí, Emperador, Fermín Núñez, Emperador, ayúdame, Nahuel, me Yo olvido. no me acuerdo los apellidos. Increíble. No, Núñez uno, Núñez, Emperador. Emperador, bueno, No. y yo quiero contar, Núñez en el año 86 trabajaba cerca de donde vivía yo. Yo tenía 16 ahí en años, Tucumán. iba a la secundaria y trabajaba cerca de mi casa. Yo estaba aterrorizada y me acuerdo que le decía a mi mamá, mamá, y si me encuentra y termina de hacer lo que, ¿cómo te va a reconocer? Y en esos momentos mi mamá, quien le da la libertad era un juez apellido, ya me voy a acordar. Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, pero mi mamá le va a plantear por qué lo deja libre y le dice que porque leía la Biblia, Ah, muy porque bien. limpiaba, sí, Muy porque leía la Biblia, limpiaba la celda y otra, bien. y algo así, buen chico. una ridícula, y Un le buen pide chico. a mi mamá que por favor, que tenía miedo, no se preocupe, pero o sea, no le daba ningún tipo de importancia, me parece que era tan sinvergüenza como el asesino, pero yo estaba aterrorizada porque este señor, si se le puede decir señor, este asesino, trabajaba a 10 cuadras de donde vivía yo. Y estos casos son reales. sí, claro, Hay claro. más de 1000 personas que han sido víctimas de los grupos terroristas y durante todo este tiempo nadie los escuchó. Sí, tal cual. María Fernanda, Por ahí, ¿has visto cuando se hablan de derechos humanos? Yo por ahí digo, derechos humanos, le digo, derechos humanos y los míos y los de mi hermana María Cristina que murió y los de mi hermana Luciana que nació sin su papá y nunca lo conoció, todo lo que sabía lo sabía por mi mamá, por fotos. ¿A dónde están los derechos humanos nuestros? Los míos y los de mi hermana. Los de mi mamá, que bueno, mi mamá, te vuelvo a repetir, mi mamá era buena, mi mamá salió adelante, mi mamá, gracias a Dios, se volvió a casar, pero mi mamá murió con un dolor en su alma, que yo creo que era esto, que ella luchaba por esto, y bueno, ella se fue sin haberlo concretado, y bueno, yo digo, bueno, la cuenta que tengo yo con mi mamá hoy por hoy es concretar y poder sacar y que se declare de lesa humanidad la muerte de mi papá y de mi hermana, y estoy segura que mi mamá descansa en paz, pero va a descansar doblemente en paz y va a estar feliz. Y creo Totalmente. que ella también hacía fuerza desde donde esté para que todo esto salga. María Fernanda, gracias, un beso muy grande. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Besos, Nahuel. Hasta luego. ¿Opinión sobre lo que pasó en el Lollapalooza? Estos impresentables, estas dos jóvenes Los que- rockeras de Doom Chica. Mira, yo creo que para mí son pobres bandas intrascendentes que intentan hacer justamente algo así, alguna barbaridad así,
para tener un poquito de conocimiento. La verdad es esa. Digo, es lamentable. ¿No es una incitación a la violencia? Sí, claro. Pues, de hecho, son las mismas que después se quejan y dicen que el gobierno es violento, que no sé. Mirá lo que es eso. Es una incitación al odio, ¿no? Tienen eso, tienen odio. Y bueno, representan lo que tienen adentro. Es lamentable. Pero bueno, quieren trascender un poquito. Y hoy en la más. marcha del 24, que se transformó también en una marcha anti-Milei. Bueno, fíjate vos que justamente una causa que es, nosotros decimos, la historia, la memoria, la verdad, la justicia, por una historia completa, debería ser una causa natural a todos los argentinos. Pero ¿qué sucede? La politizaron y la partidizaron. Entonces, ellos terminan levantando una bandera que, fíjate, sacaron un documento del acto, 7 veces lo nombran a Milei. No les interesa la verdad, no les interesa la justicia, no les interesa. Ellos quieren defender un nicho que es su bandera política, que cada vez tienen menos banderas porque ya perdieron casi todas, entonces quieren defender eso y terminan haciendo esto en contra de un gobierno que encima hizo lo que su gobierno no, Sí. que por ejemplo fue desclasificar los archivos de la CIDE. Escuchemos juntos a Estela de Carlotto pidiendo que Milei vaya preso. Muy mal, muy mal, muy mal. La Argentina... ¿La represión en la calle te da miedo? También, por eso, represión, vandalismo. Hay muchos ya niños con revólveres matando gente. Yo creo que estamos en una etapa muy, muy dura y muy difícil y que yo no soy la especialista en esto, pero que tenemos que cambiarla rápidamente. ¿Cómo? No sé. Pero si un hombre ha hecho y todo lo que ha hecho está escrito y dicho que es el presidente tendría que estar en la cárcel. Gracias, Estela. Sabemos que tenían que subir y... ¿Qué tal, Mira, a mí me sorprende. Encima dice niños con armas, cuando justamente este gobierno ha iniciado una cruzada contra el delito juvenil, cuando utilizan armas para robar, para matar, para asesinar. Y son justamente los grupos de derechos humanos los que después saltan a defender a los que están matando. O sea, es una incoherencia absoluta. Y ni hablar con todos los curros que han hecho con respecto a los derechos humanos. Digo, hay que empezar a ver las universidades que hicieron, los programas, sueños compartidos. Digo, a través de esta bandera, y ellos dicen que son los buenos, que no sé qué, se han robado plata de los argentinos, de los contribuyentes. Gracias, Nahuel. Gracias por haber Muchísimas estado. El secretario de Culto de la República Argentina. Culto y Civilización de la Nación. Hoy el presidente o la presidencia presentó el siguiente documental. Nací en 1989. Soy parte de una generación que vivió toda su vida en democracia. Los violentos años 70 no llegaron a mí más que como un ejercicio de memoria histórica que se convirtió en política estatal justo cuando entré en el colegio secundario. En la práctica, esta política funcionó como un proceso de destrucción de la verdad histórica con fines partidarios, ideológicos y económicos. Lejos de conocer lo que verdaderamente ocurrió en la década del 70, los alumnos del siglo XXI fuimos adoctrinados en un relato historietístico, maniqueo y reduccionista. Si la teoría de los dos demonios ya era en sí misma reduccionista, dado que le salvaba el pellejo a la casta política, responsable primero de impulsar el terrorismo y después de promover la represión ilegal, la primera década del siglo XXI conoció la teoría del demonio único. El realizador de este documental es Santiago Oría, que es el director de realizaciones audiovisuales de la Presidencia de la Nación, publicista de las campañas de Javier Milei entre el 21 y el 23. Santiago, ¿qué tal? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué el documental, Santiago? Bueno, esto primero que hablar con mucha humildad, digamos, porque este es un tema gigantesco de la historia argentina, que por supuesto ningún video, ya sea el del año pasado de 12 minutos o este de 20, puede agotar, ¿no? Esto es un puntapié inicial para que la ciudadanía se anime y tenga la libertad de buscar la historia por su propia cuenta y sacar sus propias conclusiones. La historia completa, La como historia cuenta completa. Laje. Lo que sucede es que nosotros ahora hacemos énfasis en el tema de la historia completa, pero en el fondo es una redundancia, ¿no? Porque no, la historia debería de por sí ser completa, pero es una redundancia que tenemos que marcar
porque se ha mentido mucho en las últimas 2 décadas. Y cuando la libertad avanza, cuando Javier Milei, su gabinete y sus colaboradores más cercanos asumen la presidencia y el Poder Ejecutivo, nos encontramos con que existe una fecha instaurada por ley, ¿no?, previo a nuestra llegada al gobierno, donde, bueno, corresponde una jornada de reflexión sobre lo sucedido en la década del 70. Y iría contra nuestra conciencia seguir repitiendo, reafirmando o manteniendo un relato falseador de la historia que fue el implementado especialmente desde 2003 en adelante, ¿no? Entonces, nosotros cumplimos nuestro deber como gobierno de memoria, verdad y justicia, pero que tiene que ser completa, porque es lo que los argentinos se merecen y lo que las víctimas y la sociedad de todos los colores, de todos los bandos, se merecen. Laje, que es el relator del documental, en un momento habla de relato mentiroso, ¿no? Hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, basta consultar las propias fuentes de las organizaciones terroristas de esa época. Las fuentes del video son, si uno mira el video con atención, son el juicio de las juntas, la CONADEP, más documentos de época y testimonios de época de los protagonistas de esa época. Entonces, fíjate que todas las fuentes no tienen ninguna vinculación alguna con nosotros, con Agustín Laje, que es un joven de 35 años que nace en 1989. Nosotros recurrimos a fuentes que son, digamos, que no las hemos producido nosotros, que las han producido los protagonistas. Son históricas. Son históricas. Y basta leer la sentencia del juicio de las juntas para darse cuenta que ahí está firmado, con valor de cosa juzgada, un montón de conceptos que el kirchnerismo ha totalmente desvirtuado. O omitido. U omitido. Escondido, lo escondió. Exactamente. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer nosotros, todos estos 24, es traer a personas que han estudiado mucho el tema o que han sido partícipes de lo sucedido o les ha tocado como experiencia de vida vivir esos años. Por Bueno, eso Tata que cuenten su Joffre historia. el año pasado. Por eso Tata Joffre el año pasado. Y esta también vez Laje. también ¿Por qué Laje? Viola. ¿Por qué Laje? Bueno, porque Laje es un joven nacido en democracia, que es una persona que cuando entró al colegio secundario, como cuenta el video, se vio bombardeado por toda esta propaganda estatal, por todo este adoctrinamiento, del cual no se emitía disidencia alguna, se vio bombardeado por todo eso y por su cuenta empezó a hacer una investigación de esa historia y bueno, y llegó a estas conclusiones basadas en documentos muy objetivos. Entonces me parece que el testimonio de él, o de cualquier otro joven, digamos, que ha pasado por una experiencia similar, bueno, él es una persona que le ha dedicado especial importancia, porque es una persona que se dedica a esas cosas, bueno, que den su mirada, ¿no? No, lo importante nuevas miradas para a las este tema. nuevas generaciones, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del gobierno para las nuevas generaciones? ¿Cómo debería ser tratado este tema después de los 24? Me parece que todos tienen que tener la libertad de investigar la historia, de acceder a las fuentes de la historia, de poder expresar su opinión sobre la historia sin ningún tipo de censura y llegar a las conclusiones que mejor le parezcan. El problema es que en los colegios primarios y secundarios la cosa está sesgada, ¿no? Bueno, eso no debería ser así. Porque o sea, los profesores o los docentes están sesgados. Los profesores deberían alentar a los alumnos a buscar la verdad, porque ese es el fin verdadero de la educación, y deberían no castigar a ningún alumno por pensar distinto de lo que el profesor piensa de esa época. Santiago, gracias por venir. No, por favor. Muchísimas gracias.